Existe una dura realidad que afecta a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Aquellos que pueden sentir rechazo ante lo que no comprenden, como puede ser testigos de un cambio de sexo. Se podría tratar de pensamientos machistas y sexistas que se dan con respecto a los cambios que se pueden dar en aquellos que toman la decisión de transformar sus cuerpos, cuando no se sienten identificados con él. Son quienes sienten haber nacido con un cuerpo diferente al que desean. Sé que es difícil entonces comprender estas situaciones en otras personas, sean hombres o mujeres. Para estas personas es una lucha que tiene muchos escenarios. Primero empieza con ellos mismos, en su interior, en esa lucha constante frente a su propia realidad. Después en su entorno más cercano, su familia, los padres, los hermanos y todos los que forman parte de ese núcleo tan grande como son los tíos, los primos, los abuelos y al final los amigos y los conocidos, incluso los compañeros de trabajo. En un tiempo que ya parece que fue en otra vida, tuve la oportunidad de ser amigo de una persona muy especial. Por otros amigos muy cercanos lo conocí y pronto se hizo alguien cercano para mí y mi familia, donde encontró el sentimiento genuino que solo se da en la amistad sin compromisos de ninguna índole. Era un artista, un soñador, un tipo especial y sobre todo muy creativo. Pintaba, escribía y sus pláticas estaban llenas de filosofía y hacía pensar a quienes le escuchaban. Un tipo a todo dar. Amigo hasta el cansancio, extendía la mano a quien lo necesitara, pero nunca dejó de tener esa mirada triste, lejana. Le conocí amigas y novias que duraban un invierno. Pronto volvía a la soledad que buscaba acompañado de sus amigos más cercanos, a los que convirtió en sus hermanos del alma. Compró un terreno localizado en un lugar de ensueño cercano a la capital. Estaba lleno de árboles milenarios donde el aire puro se colaba entre las ramas. Allí se podía respirar la pureza de aquel entorno tan diferente al caos de la ciudad. Nos llevó cuando en ese lote no había nada más que ese bosque. Acompañados tocamos entre los inmensos y seguros milenarios árboles. El grupo de amigos con sus familias hicimos esa vez un viaje a la tranquilidad que solo da la naturaleza. Nos tiramos en la grama, mientras los niños y los jóvenes jugaban contentos cerca nuestro. Meses después, utilizó sus ahorros para construir una casa de madera de 2 niveles, preciosa. Aquella residencia no rompía la armonía del entorno, al contrario, él respetó los árboles y su vivienda se fundía en el follaje de aquel pedazo de bosque donde construyó su refugio. En ese lugar pasamos muchos fines de semana jugando a que esa casa de madera era el mejor escenario para las inquietudes artísticas de los adultos, los jóvenes y los niños de nuestras familias. Jugábamos a que el lugar era un gran teatro. Se escuchó poesía, se leyó extractos de libros aún por nacer. Aquellos de nuestro grupo que cantaban, tomaban su guitarra y hacían que disfrutáramos de un concierto íntimo, único. Aquellos con espíritu de artistas encontrábamos en esa casa de madera el sitio ideal para dejar salir a los ángeles creadores. Nuestro amigo era el anfitrión ideal para ese grupo de locos, grandes y pequeños, que le daban al calor que él buscaba sin decir absolutamente nada. Una noche llegó a mi casa. Lo recibimos con regocijo. Cenamos entre risas en un ambiente distendido. No pregunté la razón de su visita, ya que llegó sin previo aviso, lo que puede ocurrir entre amigos personales. Cuando terminamos de comer, me explicó la razón de su presencia en la casa y se disculpó por llegar de esa manera. Y abrió su corazón como nunca antes había visto en otro ser humano. Contó cómo desde niño se dio cuenta que nació en un cuerpo al que no entendía, del que se sentía extraño. Aclaró que no era homosexual. Lo dejé hablar porque era evidente que necesitaba no dar explicación porque no se la pedía, sino dejar en claro el por qué necesitaba ser otro, ser más bien lo que siempre quiso ser. Durante más de 1 hora habló, casi sin parar. Fue el mayor desahogo de alguien que he escuchado jamás. Dijo que iba a dejar de ser él para ser ella, que había empezado a tomar hormonas y que en unos días se sometería a una extirpación quirúrgica de sus órganos masculinos. Quería ser mujer, ya no más sentirse incómodo con él mismo. Durante toda su vida vivió una mentira y por esa razón
se fue muchos años al extranjero para encontrar la razón de su tristeza, de su lucha interna. Esa reunión en mi casa la haría en la que él consideraba que formábamos parte de ese grupo de amigos que durante años habíamos compartido su casa y su mesa. Aquella reunión terminó entre abrazos y comprensión. No era quien para juzgar a un hombre que decidía así el cambio más radical de su existencia. La historia apenas empezaba. Encontró apoyo, pero también rechazo. Era difícil para aquellos que le conocían aceptar que iba a ser ahora una mujer. Lo peor fue cuando su propia familia lo despreció. Ese fue el más grande dolor, porque en el fondo quería ser comprendido por aquellos a quienes ella amaba. Tomó otra decisión, alejarse de todos sus amigos. Vendió la casa en el bosque y se alejó de los que una vez fuimos sus más cercanos. No le culpo, ni le condeno, menos le juzgo. Al contrario, respeto su decisión y en el fondo admiro su lucha, su valentía. Quizás si hubiese nacido en otra época, en el futuro o al menos en otro país, su vida no hubiera sido tan dura. En Guatemala pasó por la hoguera y al ver que se quemaba sin compasión, tomó la decisión sabia de irse a vivir a otro país donde nadie le conocía y empezar así a vivir en paz y tranquilidad. En los últimos años en Estados Unidos y algunos países europeos, la ley ha tenido que modificarse en relación a quienes deciden un cambio de sexo. Se ha permitido incluso que los jóvenes que se dan cuenta que no están en el cuerpo adecuado para su propia vida puedan empezar a ser tratados con medicamentos que permitirán una transición a convertirse en hombres o mujeres según sea el caso. Los transexuales son una realidad en este tiempo. Nadie debería de ser condenado ni por la familia, los amigos o las distintas religiones cuando no se trata de conductas extrañas, sino de decisiones trascendentales para quien decide este tipo de cambios radicales en su vida. Sé que falta comprender aún más este tipo de situaciones, sobre todo en Guatemala, donde la intolerancia hace gala cuando lo único que sentimos es rechazo, incomprensión y miedo ante lo que desconocemos, sobre todo por los prejuicios a los que somos sometidos desde la casa, la escuela y aún más la iglesia.